ADN Podcast. Voces con contenido. Aquí comienza Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Una presentación de Sodimac, más socios que nunca en Teleempresas y Arauco. Renovables para una vida mejor. Patricio, ¿por qué ChatGPT no me pesca cuando yo le escribo, me da respuestas vagas y muchas veces no me entrega el resultado que estoy esperando? Bueno, por varios motivos yo creo, Andrea. Primero porque nadie nos ha enseñado a hablar con máquinas. Entonces tenemos un seteo nuestro que es como muy telegráfico a la hora de comunicarnos. Entonces le pedimos, búscame esto o dame esto, y obviamente ChatGPT necesita un poco más de contexto para entregarme un mejor resultado. Eso por una parte. Segundo, porque somos de repente muy... entregamos instrucciones muy vagas, o los prompts que lo llaman, ¿cierto? Somos muy, de repente, con claridad, pero corto, entonces como que somos contradictorios muchas veces, o de repente no tenemos muchas ganas, nos da flojera como seguir insistiendo y como que lo dejamos de lado. Entonces hay varios factores por los cuales ChatGPT no me pesca. Entonces nosotros, y lo que busca este libro, ChatGPT no me pesca, es... en el fondo, aprender a comunicarnos mejor con estos modelos de lenguaje que hoy en día hay varios y proliferan. ChatGPT es como la referencia, es como decir, no sé, Confort o Gillette, digamos, pero se refiere a todos los modelos porque al final todos responden a conversación, finalmente. Bueno, tú escribiste este libro. Sientes que ChatGPT no te entiende, tú enseñas a cómo conversar con la inteligencia artificial como si fuera un experto y, por supuesto, también todas las ventajas de lo que se viene a hablar con las máquinas en el presente y en el futuro. Y ahí quería preguntarte sobre tu experiencia personal, porque además tú llegaste a escribir este libro por lo que te comentaba tu abuela, lo que te comentaba tu mamá, experiencias que le habían pasado con WhatsApp, y finalmente tú dijiste, bueno, también acá hay una brecha digital entre generaciones que puede ser súper útil explicar cómo usarlas. Sí, hay una brecha muy grande digital. Y el avance de la inteligencia artificial va muy, muy, muy rápido. Por lo tanto, creo que es súper importante tener que iniciar un proceso de una nueva alfabetización digital, sobre todo para todo el mundo, digamos, porque se nos han enseñado herramientas, pero no se nos ha enseñado a conversar con estas herramientas. Entonces, el punto de partida para iniciar esta nueva alfabetización es cómo nos comunicamos mejor con ellos. Y eso es lo que busca el libro. Busca que nosotros entendamos cómo funciona y cómo nos podemos comunicar mejor para obtener finalmente los mejores resultados. Y claro, mi abuela y mi mamá fueron como el conejillo de Indias con las cuales pude entender cómo era el sentir de ellas también con ellos. Y obviamente yo mismo llevo más o menos más de un año ya usando todas las herramientas para ver cómo van funcionando y también plasmo esa experiencia en el libro, digamos. Cualquier persona de cualquier edad, de cualquier estrato socioeconómico puede usar ChatGPT correctamente. Sí, yo creo eso. Hay mucha gente que escucha todos los días las noticias, que ve estos programas, escucha sobre inteligencia artificial y dice, bueno, ¿cómo me puede servir a mí? ¿Cómo lo puedo aplicar? Y yo creo que es una buena herramienta en diversos ámbitos, tanto profesional como personal. Entonces, no sé, mi mamá ahora la está usando para hacer patrones de tejido, por ejemplo. Entonces hay mucha gente que está tejiendo que lo puede usar, o para redactar correos, o para hacer resúmenes, o para estudiar, para aprender idiomas. Hay un montón de situaciones en las cuales la inteligencia artificial nos puede ayudar, y eso va desde mi abuela que tiene 90 años hasta jóvenes estudiantes de colegio que también ya están aplicando la inteligencia artificial para hacer sus trabajos, pero yo creo que lo importante es el proceso de alfabetización tiene que entregarle las implicancias negativas también que pueda tener esta herramienta en el uso. Bienvenidos a Tecnociencia, el podcast, este espacio de conversaciones profundas. Y hoy día está con nosotros Patricio Encina, que viene desde Antofagasta hasta Santiago de Chile para hablarnos de su libro ¿Por qué ChatGPT no me pesca? Y él es periodista, es doctor en comunicaciones de la Universidad Pompeu Fabra. Patricio, tú mencionabas eso, también de los peligros que tiene el ChatGPT, y uno de los temas que tú abordas en tu libro tiene que ver con las alucinaciones. Muchas veces nosotros buscamos información, nos entrega la información correcta, nos entrega fuentes y son falsas o no son existentes o
a medias, podríamos decir. ¿Qué son las alucinaciones en ChatGPT? Bueno, las alucinaciones son fallos del sistema por carencia en su entrenamiento. Yo lo llamo chamullo, de frente, así en el buen chileno. O sea, como cuando uno le pregunta, te preguntan algo y tú como que cantinflás como en el buen chileno, digamos. Eso es, en el fondo, porque las herramientas de inteligencia artificial no son herramientas de precisión, son predictivas. Entonces van rellenando los espacios con lo que ellos creen más convincente. Son herramientas bastante convincentes, te pueden armar textos muy, muy buenos, muy peritos, pero uno después los comprueba y pueden tener, obviamente, inexactitudes, por ejemplo, a la hora de citar, que salió un estudio que más del 70% de las citas eran falsas, digamos. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. También han habido problemas legales, por ejemplo, abogados que han usado esta herramienta de inteligencia artificial para redactar escritos legales y se dan cuenta con artículos que no existen, etcétera. A mí me pasó, yo lo cuento ahí, hay un capítulo sobre alucinaciones donde yo fui víctima en el fondo, pero todo parte de la experimentación, pero fui víctima también de estas alucinaciones en varios lados. Por ejemplo, en una parte legal que también dije, bueno, vamos a probar esto para un recurso legal. Obviamente estaba malo porque era muy convincente, yo lo leía y abría así los ojos porque pensaba que era algo muy bueno. Pero obviamente no estaba bien. Fue desechado ese recurso porque no estaba bien, no era exacto. Pero era muy convincente. A mí me pasó lo mismo. La otra vez yo estaba desarrollando un proyecto porque voy a hacer un proyecto literario nuevo y le pedí algunas fuentes, por ejemplo, de mujeres científicas que pudiesen contestar ciertas preguntas. Y me dio una lista de mujeres que ninguna existía. O sea, yo empecé obviamente a hacer el fact-checking, que es confirmar la fuente, y me di cuenta que ninguno de esos nombres existía. Y ahí también te das cuenta del peligro del uso de esta herramienta si no eres consciente de que se puede equivocar. ¿Debemos hacer fact-checking siempre cuando usamos estos software de inteligencia artificial? Tiene que haber un triple chequeo al menos. O sea, tiene que haber una búsqueda en buscadores para preguntar a expertos. O sea, siempre tiene que haber un proceso de chequeo ante la información de generada por inteligencia artificial porque todavía son inexactas y encima, si uno les pregunta cosas muy específicas, esto hay que recordar que están entrenados en otra realidad, digamos. Generalmente otros idiomas, en además. Estados Unidos, en Silicon Valley, no lo sé bien dónde, pero no se entrenan acá en Latinoamérica. Entonces, si uno les pregunta cosas muy específicas de nuestra cultura incluso, también tienden a fallar porque no tienen ese background de nuestra cultura, no nos responden en nuestro idioma, o simplemente, como decíamos, chamullea nomás. Bueno, por eso el gobierno lanzó ahora, junto con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, este proyecto de hacer como el chat LATAM. LATAM GPT, sí. Exacto, para que tuviésemos, ¿no?, un buscador con nuestra cultura, idiosincrasia y todas las cosas que sean bien chilenizadas. Sí, eso es interesante porque eso le va a pasar a mucha gente que va a usar estas herramientas y se va a encontrar con realidades que de repente no se ajustan a lo que está preguntando, a lo que vivimos. Patricio, en tu libro tú hablas del rain, que es esta lluvia, y que son 4 puntos que me gustaría que tú hablaras y que además nos recomendaras cómo usar bien la plataforma. Sí, bueno, hablábamos en el fondo son estructuras de cómo ir mejorando el lenguaje, de cómo comunicarnos con la inteligencia artificial. El RAIN es uno de los modelos. Se ha hablado mucho de esta nueva carrera que se llama Ingeniería en Prompts, y la han puesto. Son cosas que siempre con el entusiasmo de las nuevas herramientas aparecen, pero en el fondo son estructuras de cómo hablarle mejor a la inteligencia artificial. RAIN es una de las que a mí me ha resultado mejor y la quise compartir, y en el fondo lo que hace es ordenarte de cómo pedirle. Entonces le pides ya la R de rol, digamos, de que tome un rol a la hora de posicionarse. Eso enmarca y te encierra mucho mejor la comunicación, después la acción, la información, darle el contexto de cómo finalmente el contexto en donde tú te mueves o el resultado que tú esperas y el número en cuanto puede ser el producto final que tú esperas, digamos. Ya, un ejemplo. Veamos, hay varios ejemplos. Lo vemos en el libro, en la tortilla de mi abuela, digamos, que eso fue súper como el ejemplo que gatilla todo de repente el libro, que tuvimos con mi abuela de visita a España hace muchos años atrás y
y ella quedó encantada con una tortilla. A ti te gusta la tortilla, ¿cierto? Me encanta la tortilla española. Sí, rica. ¿Y cómo te gusta? ¿Con cebolla, sin cebolla? Me gusta con cebolla y con chorizo. Y con chorizo. Pero no tan mojada. A mí me gusta más poco hecha, como le dicen, ¿ya? El huevo bien crudito. Sí, al medio sobre todo. Entonces, claro, por años, bueno, mi abuela había buscado la receta, la buscamos en Google, y en Google, ¿qué es lo que hace? Te aparecen un montón de recetas muy fijas, digamos, al respecto, pero no daban con el punto que ella esperaba. Entonces, cuando nosotros le entregamos esta información, le dije, bueno, probemos la inteligencia artificial a ver si damos con el punto. Entonces le dijimos, ya eres un chef o cocinero español. Es el rol. Sí, el rol. Entonces necesitamos hacer esta tortilla, le dimos el contexto, quiero que sea poco hecha al medio, va a tener chorizo y quiero que quede crudita al medio. Entonces le dimos ese ejemplo y nos dio obviamente el paso a paso de cómo lograr ese punto. ¿Y le quedó buena la receta o no? Buena, ¿Le quedó como la de España? Parecía, pero no quedó. Obviamente mi abuela dijo, se acerca, pero no es todavía. Obviamente los gustos se van como cambiando en el tiempo, pero quedó más o menos decente, la tortilla más o menos como esperábamos. Entonces, la gracia de esta herramienta es que nos puede dar el paso a paso. Es muy detallado de lo que tú realmente quieres, pero para eso tienes que darle la información correcta. Digamos. Lo que tú dijiste es muy importante, cómo hacer buenos prompts o estas indicaciones que uno le da a la máquina, que es actúa como tal, Claro. quiero que me entregues esta información, busca en tal fuente. Y también es importante, y ahí te lo quiero preguntar, que te conozca. ¿Cómo eres tú? ¿Qué información necesitas tú de acuerdo a tu contexto? ¿Cómo eso también puede servir a que te entregue una información más precisa? ¿Es relevante contarle sobre ti? Yo creo que más que contarles sobre uno, de repente si lo queremos por usos profesionales, a medida que uno más vaya usando la herramienta, más te va conociendo tus estilos, por así decirlo. Si ellos saben cómo tú escribes o cómo te gusta más o menos este texto, qué sé yo lo uso harto no sé, para editar o para escribir, etcétera. Entonces ellos te van como conociendo ya a la mano, te van agarrando. Pero hay que desmitificar también que no es que la herramienta vaya aprendiendo en general. Nosotros no estamos contribuyendo al entrenamiento general de la herramienta, ni mucho menos, sino que se arman pequeños ecosistemas donde la herramienta te va conociendo tu gusto, de todo, digamos, va recopilando la información y a partir de eso, porque todavía tienen memoria muy pequeña, no se acuerdan de mucho, pero de lo que se acuerdan, claro, van almacenando tus cosas y te van, obviamente, cada vez que mejor las usas, van dándote mejor en el gusto, por así decirlo. A mí me pasa que de repente se pone a hablarme como en tono argentino. ¿Y vos, cómo estás, Andrea? Y yo, Sí. oye, soy chilena. Sí. Y ahí como que me dice, ya, acá, chapó. Y como Claro, que, como que perdón. Sí. se va como Me al dice. otro extremo, digamos. Sí, sí. ¿no? Hay varios software de inteligencia artificial. Está ChatGPT, ChatGPT Plus, que es el pagado, está Perplexity, está Copilot, Gemini. ¿Cuál recomiendas? Bueno, de todo un poco, digamos, porque cada uno tiene su función. Yo últimamente, que no alcanzó a entrar en el libro, pero por ejemplo, Notebook LM, Súper bueno. muy bueno para Notebook la LM. lectura de documentos, porque ChatGPT si bien lo hace, pero no tiene la precisión de lectura completa de un documento, por ejemplo. Entonces, a la hora de analizar un PDF general, te lee al dedillo cada parte y te responde mucho mejor. Si tú le pones un documento a ChatGPT, te lee como los encabezados y no va al detalle, y eso hace que chamulle finalmente o te No sea alucine. tan preciso No es o tan preciso. detallista. Sí, ChatGPT es la generalidad, te da de todo, digamos, es como el multiuso. El amigo, yo hablo mucho, el capítulo, yo le puse el Festival de los Robots haciendo rememoranza de los monos animados que veíamos cuando éramos chicos, al menos yo. Entonces, estos son como un compendio de robots a disposición de uno. Entonces, por ejemplo, Cloud es mucho más preciso también en los textos, mucho más extenso y mucho más preciso. Perplexity es muy bueno para lograr comprobar fuentes, es el más preciso de todos, aunque no es del todo, siempre hay que aclarar eso, no es 100% preciso, pero es súper más confiable que ChatGPT o que los otros. Claro, Copilot, por ejemplo, me gusta porque está asociado con toda la suite de Microsoft, que puedes tener acceso a PowerPoint, a Excel, a Word, y eso también te da como un beneficio, sobre todo si quieres crear directamente algo. Claro, por ejemplo, Gamma,
gama que hace presentaciones maravillosas a partir de un texto. Oye, necesito una presentación de tanto. La mayoría son de pago, así hay que decirlo también. O sea, las herramientas todas tienen una versión gratuita que es limitada, pero si tú quieres algo más, obviamente hay que pagar, digamos. Pero hay herramientas para todo hoy en día, para todos los gustos, y las que yo recomiendo, o sea, no recomiendo casarse con una porque cada una va teniendo una especialización que te puede servir a alguna tarea, digamos. Tú en tu libro también hablas de la creación de imágenes con ChatGPT. También nos pueden ayudar para diseñar, para crear. ¿Cómo no caemos en la flojera o en la desconexión, ¿no?, de lo que nuestro cerebro puede inventar solamente usando estas herramientas? Sí, yo ahí, bueno, tengo una visión respecto a la creatividad de estas herramientas. Yo creo que si uno se lava las manos, por así decirlo, y deja todo en manos de la inteligencia artificial, yo creo que puedes caer en generar contenido un poco mediocre, porque la herramienta no es muy creativa. Yo creo que todavía la creatividad es una cualidad muy humana y todavía no hay modelos de inteligencia artificial que repliquen esa creatividad o esa inquietud o esa hambre que pueda tener el ser humano todavía. Lo conversan muy bien, pero todavía no tienen esa... Entonces, la creación de imágenes es una herramienta más que podemos tener, así como existen otras, para plasmar nuestra creatividad finalmente. Entonces, en el caso mío, yo la uso yo tengo un medio de divulgación sobre inteligencia artificial en redes sociales, se llama Nadia, donde yo genero temas de divulgación a partir de imágenes creadas con inteligencia artificial. Pero no es que le ponga, oye, hazme esto y chao, sino que es un proceso bien intensivo de lograr el resultado final que uno espera tener, digamos. ¿Sabes lo que yo hago? Yo uso mucho dos aplicaciones para crear imágenes. Una se llama Ideogram, que la encuentro de verdad muy buenísima. buena para crear publicidad, slogans, también slides para presentaciones. Lo otro es Sora, que es muy bueno para crear video, etc. Pero lo que hago es que le pongo la indicación al ChatGPT y le digo, hazme un prompt bueno para crear en Ideogram o para crear en Sora. Y creo que eso ayuda a que sea mucho más preciso el resultado en estas otras aplicaciones que crean imágenes. ¿Cómo lo ves tú? Sí, totalmente. Pues Sora hace videos muy buenos o imágenes, y Ideogram buenísimo. Yo creo que eso es parte del proceso que tenemos que ir teniendo. Yo creo que cada uno va ajustando estas rutinas productivas y vas encontrando, explorando. Lo que hace el libro en el fondo es eso, gatillar ideas que puedan hacer, porque al final nadie te enseñó a hacer eso, tú lo fuiste intuitivamente descubriendo, y en el fondo eso es lo que tenemos que como impulsar, es esa curiosidad, esa intuición, esa propia rutina de cómo usar estas herramientas. Y finalmente lo de los prompts es súper intuitivo, porque es conversar, es aprender a conversar y cómo le pedimos a la herramienta, digamos. Ahora, si vemos a ChatGPT como un acompañante, finalmente puede reemplazar a una persona, puedes también tener a alguien cuando te sientes solo, por ejemplo, un adulto mayor o alguien que no tiene familiares. ¿Puede ser positivo? O sea, yo creo que hay personas que están usando como soporte emocional también. O sea, esta cuestión da para todo, para muchas cosas. Yo he escuchado casos, porque esto me nutro mucho de las conversaciones con amigos. Entonces le preguntan por sus relaciones amorosas, o le preguntan, oye, hazme el tarot incluso. O sea, como que hasta lee hasta el tarot la herramienta. Entonces hay mucha gente que efectivamente lo está ocupando como soporte emocional, incluso como terapia psicológica. Y yo creo que pueden ser acompañantes, pero justo hoy día estamos en un tela de juicio, sobre todo ChatGPT, que recibió una demanda por el suicidio de un adolescente, digamos, porque siguió más o menos los consejos o no recibió el apoyo necesario del apoyo de la herramienta que estaba buscando. Entonces, está todo tan en verde aún, estamos recién como explorando este mundo, que hay todo por legislar, todo, o sea, va tan rápido que nosotros
ya estamos muy atrasados en un montón de cosas de cómo la adoptamos en nuestra vida, digamos. ¿Estamos las personas perdiendo la percepción de que el ChatGPT es una máquina y no es un humano al pedirle consejos? Podemos llegar a eso, ¿eh? Yo creo que podemos llegar a alucinar, a perder el foco de la realidad, de que quien estamos hablando no es una persona al otro lado, sino que es un robot finalmente que no tiene emociones, que simula tenerlas, pero no las tiene, que no es preciso en su información, sino que es un modelo predictivo. Entonces, todas esas cosas, obviamente podemos caer en esas cosas y eso es un poco complejo. Por eso yo creo que la educación, la alfabetización tiene que ver con eso, con cómo nos enfrentamos, cómo las adoptamos en nuestra vida diaria, desde lo profesional hasta lo personal. Patricio, hablemos de los agentes en los ChatGPT y en estas plataformas de inteligencia artificial. ¿Para qué sirven? Los agentes son herramientas de esta inteligencia artificial que, por ejemplo, el primero que las pone a disposición de la gente son, para el uso personal, es ChatGPT en su nueva versión. Y son herramientas que hacen tareas por ti. Tareas completas, tú les puedes programar para que hagan tareas por ti, desde generar recopilación de información y que te la generen en un Excel, hasta reservar un viaje, etc. Hoy día en la mañana, por ejemplo, le pregunté, necesitaba enviar un paquete a España, por ejemplo, un libro, tengo que mandar. Entonces le dije, hazme una cotización, revísame todos los sitios de envío para poder enviar esto y búscame la opción más barata y hazme una tabla con todas las comparaciones de precios. Entonces lo que hace, tú la dejas ahí y empieza a funcionar, empieza a navegar por internet, cosa que uno antes hacía, que iba página por página. Sí. Esto la gente lo hace por ti y al final, por resultado, me tira una tabla comparativa con todos los precios, cuánto se demoran y las compañías y toda la información, digamos. Entonces, y lo más, no sé si llamarlo terrible, pero es como, da miedo a veces, que uno ve cómo lo hace, digamos. Entonces tú ves una pantallita que ves cómo se mete a las páginas. Entonces, bien aterrorizador, porque es una máquina que está trabajando por ti. Y si tú la entrenas, puedes generar muchas tareas que tú antes hacías y que ahora las hace la máquina. O sea, finalmente la inteligencia artificial te acorta el tiempo de trabajo, más que quitarte el trabajo. Pero ahí hay otro tema que a mí me preocupa y que tiene que ver con el acceso a tus datos privados. En Chile el próximo año va a entrar en vigencia la ley de protección de datos personales. Pero, por ejemplo, si tú le pasas a tu agente tu tarjeta de crédito para que te compre un pasaje en avión para irte a Buenos Aires, por ejemplo, o a Calama, ¿qué pasa con esos datos? Sí, eso está todavía ahí en la nebulosa porque, claro, nosotros en Chile todavía no tenemos una ley de protección de datos. Llega la inteligencia artificial y yo no sé si esta ley, no la he visto en detalle, pero contemplará, yo creo que en ninguna parte todavía, ni en Europa, que siempre van un poco más adelantados que nosotros, están viendo este tema de la protección de datos, como los datos sensibles, las tarjetas de crédito. Obviamente te pide, cuando tú llegas cuando haces una reserva de vuelo con un agente y te pide, ya, tienes que ingresar tu tarjeta de crédito. ¿Dónde va ese dato? ¿Lo almacenan realmente? No está muy claro qué pasa con esos datos y obviamente queda esa nebulosa todavía. Y eso está recién empezando y no sé si nuestra legislación va a estar acorde o va a estar a la altura de estas nuevas herramientas. Entonces, o si va a entrar ya un poco obsoleta, digamos. Entonces, es bien preocupante también los datos médicos, porque una de las cosas que más se usa es, uno recibe el examen, va a hacerse un examen de sangre, lo mete a ChatGPT. ¿Qué hacen con esos datos? Obviamente te van a vender publicidad, ya nos pasó con las redes sociales, que el Facebook, no, si es gratis, inscríbase, y claro, con los datos nuestros hicieron el negocio del siglo, digamos. Llegará a manos de las ISAPRES, por ejemplo, o de los seguros médicos. Claro, bueno, toda esa cosa está en la nebulosa. Te quiero preguntar, ¿qué advertencias nos das sobre ChatGPT en el uso de en tu libro? Sí, bueno, el primero, las alucinaciones. O sea, primero hay que dejar claro a la gente que no son herramientas infalibles, que generalmente se equivocan, cuando sobre todo sobre datos. Entonces, lo primero es entender que se equivocan, no son herramientas infalibles y hay que comprobar la mayor cantidad posible de información que nos tira un texto o cualquier producto que nos pueda rebotar, digamos. Y segundo,
ojo con los datos también, pues ojo con los datos, porque no sabemos, está en la nebulosa todavía, esto de los agentes es muy bonito, nos ahorra mucho tiempo, pero ¿qué pasa con eso también? Entonces, la alucinación a mí me parece más compleja. Yo he visto, o la promesa de ChatGPT 5 que salió hace un par de semanas, que decía, tiene menos alucinaciones, pero todavía son bastantes alucinaciones, son muchas todavía. Entonces hay que tener ojo con eso, hay que siempre comprobar, no si es una cuestión jurídica, hablar con un abogado, si es una cuestión psicológica o médica, ir al médico, no reemplaza al médico, no reemplaza al doctor, aunque algunos han dicho, bueno, van a reemplazar a ciertas profesiones. Yo creo que todavía estamos lejos de eso porque ahí tiene muchos vicios todavía la herramienta como para reemplazar al ser humano. Ya para ir terminando, Patricio, ¿tú crees que la inteligencia artificial nos va a reemplazar como seres humanos? Que es la pregunta que todos temen. Yo creo que no. Yo creo que sí va a reemplazar a las personas que no saben usarla bien. O sea, se habla de que hay profesiones que están en más riesgo que otras. A mí me preocupa la vulnerabilidad de personas que no la sepan usar o aplicar, digamos, eso, porque eso finalmente las pone en una situación de vulnerabilidad laboral o incluso de justicia en el futuro. Pero no creo que nos llegue a reemplazar porque, como decía al inicio, hay cualidades de la inteligencia artificial que no logra replicar. La creatividad sigue siendo el hambre, la emoción, el hambre por conocimiento, me refiero, sigue siendo una cualidad muy humana, aunque, bueno, hay herramientas de inteligencia artificial que van aprendiendo muy rápido. Dicen, oye, cuidado aquí que aprenden rápido. Pero yo creo que todavía no, son un buen partner, un buen compañero, hay que tomarlo como desde ese punto de vista. No es un reemplazo, sino que es un partner que nos puede facilitar mucho la vida. Yo por ahí lo veo. Patricio Encina, autor de ¿Por qué ChatGPT no me pesca?, periodista, doctor en comunicación de la Universidad Pompeu Fabra de España. Gracias por estar hoy día con nosotros acá en Tecnociencia, el podcast. Oye, muchas gracias. Y bueno, el libro se agotó en su primera edición, estamos sacando otras. Si lo quieren obtener ahí, nadiapersonal.com, ahí pueden tener más información respecto a cómo obtenerlo y cómo seguir informándonos respecto a este tema que es muy interesante. Bueno, con esto concluimos este nuevo capítulo dedicado a ChatGPT, la inteligencia artificial de Tecnociencia, el podcast. Recuerden que nos pueden ver en el YouTube de ADN, en todas las plataformas digitales de ADN, y nos reencontramos en un próximo capítulo. Que estén muy bien. Chao. Esto fue Tecnociencia, el podcast con Andrea Obaid. Tecnociencia fue una presentación de Sodimac. Más socios que nunca en Teleempresas y Arauco. Renovables para una vida mejor.